A última hora, cuando la tensión parecía haber alcanzado su punto máximo en el Mar Negro, un evento que parecía sacado de una película de ciencia ficción ocurrió en tiempo real. Los informes comenzaban a llegar. Drones ucranianos atacaban un barco de guerra ruso. Pero, ¿cómo es posible que una flota moderna y poderosa, con toda su tecnología avanzada, cayera frente a una amenaza tan insospechada? Esta historia no solo es un reflejo de la realidad actual en la guerra de Ucrania, sino también un vistazo a un futuro bélico en el que las máquinas y la tecnología redefinen las reglas de la guerra. ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche? Un barco ruso, de esos que usualmente patrullan las aguas internacionales con aire de invulnerabilidad, fue atacado por una flota de drones ucranianos. Al principio, la información parecía poco creíble, casi imposible de imaginar. ¿Un ataque de drones a un barco de guerra en pleno conflicto? Pero lo que sucedió después fue aún más sorprendente. No solo los drones alcanzaron su objetivo con una precisión impresionante, sino que todo el escenario que siguió mostró cómo, en la guerra moderna, la verdadera batalla se libra tanto en el aire como en las mentes de los estrategas. Para entender cómo llegamos a este punto, primero tenemos que retroceder y ver cómo los drones, esos vehículos aéreos no tripulados, han transformado por completo la manera en que se libran los conflictos. Desde los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, los drones se han convertido en una de las armas más eficaces de las fuerzas ucranianas. Aunque muchos los veían inicialmente como un simple recurso de inteligencia o vigilancia, Ucrania ha logrado transformar esta tecnología en una herramienta de ataque letal. Y lo que ocurrió con ese barco ruso es la prueba más clara de ello. Imagina este escenario. El mar está tranquilo, como si fuera un día común y corriente. En el horizonte, un barco de guerra ruso avanza hacia su destino, nada sospechoso de lo que se avecina. A lo lejos, la tripulación realiza sus tareas habituales, con el sonido del mar de fondo, ajenos a los drones que se están acercando, programados con una precisión mortal. Los sistemas de defensa del barco, que deberían protegerlo de cualquier amenaza, no pueden hacer nada cuando los drones ucranianos impactan con velocidad y exactitud. Pero el ataque no termina ahí, no es solo un golpe y ya. Lo que sigue es mucho más impactante. Este ataque de drones no es algo que se haya visto antes en la guerra moderna. Los barcos de guerra, tradicionalmente considerados casi invulnerables debido a su tamaño y poderío, se enfrentaron a algo que no pudieron anticipar. Una ofensiva de pequeñas máquinas que no necesitan un ejército entero para causar estragos. En cuestión de minutos, los rusos se vieron sumidos en un caos, con el barco experimentando fallos en sus sistemas clave. La tripulación, atrapada en una situación de desesperación, trató de reaccionar, pero los daños ya eran demasiado grandes para hacer mucho. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de la guerra? Este no fue un ataque aislado, ni mucho menos el primero de este tipo en el conflicto. Ucrania ha estado utilizando drones con eficacia en diversas misiones, desde tareas de espionaje hasta operaciones directas de ataque. Sin embargo, este ataque en particular destaca porque ha demostrado que los drones, a pesar de ser pequeños y baratos en comparación con los grandes buques de guerra, pueden infligir daños significativos e incluso alterar el curso de los enfrentamientos. En las últimas semanas, la guerra de Ucrania ha mostrado cómo las grandes potencias militares, como Rusia, deben adaptarse rápidamente a una tecnología que ni siquiera habían considerado como una amenaza seria. Este ataque con drones representa una nueva era en el conflicto, una era en la que la innovación y la adaptabilidad tecnológica pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el campo de batalla. Ucrania, con sus recursos limitados, ha sabido aprovechar estas herramientas de manera magistral, demostrando que la guerra moderna no depende únicamente de la cantidad de tropas o el tamaño de la maquinaria, sino de la capacidad para incorporar nuevas tecnologías de manera eficaz. Pero antes de continuar, quiero hacer una pausa. Si te está interesando todo lo que estamos contando y quieres conocer más detalles sobre cómo este ataque cambió el rumbo de la guerra, suscríbete al canal y mantente al tanto de las últimas noticias. ¡No te lo pierdas! Ahora, sigamos con la historia. Lo que sucedió después del ataque a ese barco ruso fue aún más revelador. A pesar de la sorpresa inicial, las autoridades rusas no tardaron en reaccionar. Se activaron los protocolos de emergencia y al principio parecía que la situación se había controlado. Sin embargo, el verdadero problema comenzó cuando se dieron cuenta de que no era un ataque aislado, ni un hecho aislado. Los drones ucranianos habían causado un daño considerable en la infraestructura crítica del barco,
Y lo peor es que, debido a la rapidez del ataque, los rusos no tuvieron tiempo de implementar sus defensas de manera efectiva. La guerra de drones está aquí, y lo que está sucediendo no es solo un fenómeno limitado a Ucrania. En otras partes del mundo, las fuerzas militares están comenzando a entender que el futuro de la guerra no se basa solo en la fuerza bruta de los ejércitos tradicionales. Las pequeñas tecnologías pueden ser las que marquen la diferencia. Si bien no estamos hablando de drones capaces de derribar aviones o destruir enormes bases militares, lo que sí estamos viendo es que los drones tienen el poder de afectar directamente la operativa de fuerzas mucho más grandes. Esto es solo el principio. La guerra moderna se está reconfigurando ante nuestros ojos, y el papel de los drones es más central de lo que jamás imaginamos. El ataque a ese barco ruso ha sido un claro recordatorio de que la superioridad tecnológica de una nación no siempre es suficiente para garantizar la victoria. En este nuevo campo de batalla, la creatividad y la capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías son las claves para prevalecer. Ucrania, con su uso innovador de drones, ha mostrado al mundo que, a veces, las pequeñas máquinas pueden tener el mayor impacto. ¿Qué depara el futuro? Es difícil de predecir, pero lo que está claro es que este ataque no será el último de su tipo. Los drones seguirán desempeñando un papel crucial en los conflictos venideros, y su influencia solo aumentará. Mientras tanto, las grandes potencias militares tendrán que adaptarse rápidamente a esta nueva realidad o arriesgarse a ser sorprendidas nuevamente, como ocurrió con el barco ruso esa noche. Y si alguna lección nos deja este ataque, es que en el futuro de la guerra, la velocidad y la inteligencia podrían ser las armas más poderosas. Cuando se pensaba que las tensiones entre Ucrania y Rusia no podrían intensificarse más, un evento sin precedentes sacudió los cimientos de la estrategia militar moderna. El ataque de los drones ucranianos al barco ruso no fue solo un hecho aislado, fue el reflejo de un cambio radical en la forma en que las potencias militares deben adaptarse a las nuevas tecnologías y tácticas de guerra. Y si pensabas que esto solo afectaba a Ucrania y Rusia, te equivocas. Este ataque envió ondas de choque que repercuten a nivel global, haciendo que los militares de todo el mundo repiensen la manera en que luchan y se preparan para futuros conflictos. La importancia de este ataque radica en varios factores, que van mucho más allá de la simple victoria. Táctica de un ejército más pequeño sobre uno mucho más grande. Primero, la tecnología utilizada por los ucranianos no es una tecnología revolucionaria, pero su aplicación en un escenario de guerra de esta magnitud es lo que realmente marca la diferencia. Los drones que atacaron el barco ruso fueron capaces de penetrar sistemas de defensa avanzados que normalmente están diseñados para repeler amenazas mucho mayores, como misiles o aviones de combate. Esto demuestra que las grandes potencias no están tan preparadas como creían para enfrentar amenazas de menor escala pero igualmente efectivas. Los drones, hasta hace pocos años, eran considerados principalmente una herramienta de vigilancia o, en el mejor de los casos, un recurso de apoyo logístico. Pero Ucrania ha demostrado que estas pequeñas máquinas pueden ser mucho más que eso. Al incorporar drones de ataque, no solo han cambiado la dinámica del conflicto, sino también el futuro de la guerra. Estos vehículos aéreos no tripulados, que se pueden construir con un costo relativamente bajo, tienen la capacidad de infligir daños significativos a objetivos de alto valor, como buques de guerra, tanques o centros de mando. Y lo más importante es que no requieren la presencia de un soldado en el terreno para llevar a cabo la misión, lo que reduce los riesgos humanos y aumenta la efectividad de los ataques. Para comprender el impacto de este tipo de ataques, es crucial observar cómo los sistemas de defensa tradicionales fallaron ante este tipo de amenaza. Los sistemas de defensa de un barco de guerra están diseñados para interceptar misiles, disparos aéreos y ataques de gran envergadura. Sin embargo, los drones ucranianos, más pequeños y maniobrables, utilizaron tácticas que hicieron casi imposible su detección en el momento adecuado. Esta vulnerabilidad pone en evidencia una verdad incómoda para las grandes potencias militares. El futuro de la guerra no solo se trata de tener el ejército más grande o los armamentos más poderosos, sino de estar preparados para las amenazas que evolucionan rápidamente y que provienen de fuentes inesperadas. A medida que la noticia del ataque se difundió por todo el mundo, comenzaron a surgir especulaciones sobre el impacto que tendría este tipo de ofensiva en la estrategia militar global. El ejército ruso, acostumbrado a la superioridad en el terreno, se vio obligado a reconsiderar sus métodos de defensa,
mientras que las potencias occidentales empezaron a evaluar sus propios sistemas de defensa ante posibles ataques de drones en conflictos futuros. El hecho de que un barco de guerra, que representa el poderío de una nación, haya sido atacado por drones con una efectividad sorprendente, abre la puerta a nuevas estrategias de defensa y pone a los países en alerta sobre cómo se deben preparar para enfrentar este tipo de amenazas. A nivel mundial, el incidente ha provocado un cambio de paradigma. Expertos en seguridad y militares de diferentes países han comenzado a estudiar cómo los drones pueden cambiar las reglas del juego en la guerra. Algunos ya están invirtiendo grandes sumas de dinero en el desarrollo de nuevas tecnologías para contrarrestar los ataques de drones, mientras que otros están tomando nota de la efectividad de los ucranianos al usarlos para atacar objetivos de alto valor. En este escenario, los países más pequeños que no cuentan con grandes ejércitos tienen la oportunidad de emplear estas armas para igualar las fuerzas en el campo de batalla. Los drones, por lo tanto, no solo sirven como una herramienta para países con presupuestos limitados, sino también como un medio de resistencia frente a potencias más grandes y mejor equipadas. Pero no es solo el ámbito militar el que se ve afectado por esta evolución. Los drones también están transformando la forma en que la información se transmite en tiempo real durante los conflictos. En este caso, el ataque al barco ruso no solo fue un éxito táctico, sino también un ejemplo claro de cómo la guerra moderna se libra a través de las redes digitales y las comunicaciones instantáneas. Desde el momento en que los drones ucranianos atacaron, la noticia comenzó a circular por los canales de comunicación internacionales, y no pasó mucho tiempo antes de que los expertos y analistas militares comenzaran a debatir las implicaciones de este tipo de ataques, no solo para la estrategia rusa, sino también para la manera en que otros países perciben las capacidades de los drones. Es importante tener en cuenta que la guerra en Ucrania, aunque centrada principalmente en los enfrentamientos terrestres, está llevando la guerra aérea a un nivel completamente nuevo. Ucrania, con el apoyo de aliados internacionales, ha demostrado ser capaz de utilizar tecnología avanzada para obtener victorias tácticas en el aire. En un conflicto donde el terreno ha sido dominado por las armas pesadas, los drones han surgido como una herramienta para equilibrar la balanza de poder. Este ataque en particular resalta cómo una tecnología relativamente accesible puede, con la estrategia adecuada, cambiar la dinámica de un enfrentamiento entre países con capacidades militares tan dispares. El incidente también ha dejado claro que el uso de drones no es solo una moda tecnológica, sino una necesidad estratégica en los conflictos del futuro. Cada vez más países están buscando adoptar y adaptar esta tecnología a sus propios ejércitos, desde los países más pequeños que buscan una forma de defenderse hasta las grandes potencias que desean mantener su supremacía militar. Lo que sucedió con ese barco ruso podría ser solo el principio de una era en la que los drones sean la principal herramienta de guerra. Pero la historia no termina aquí. Los efectos del ataque a este barco ruso fueron solo el primer capítulo de una serie de eventos que prometen cambiar el curso de la guerra en Ucrania y posiblemente en el resto del mundo. Mientras el conflicto sigue su curso, los avances tecnológicos en la guerra continúan desafiando lo que pensábamos que era posible. Y si algo hemos aprendido es que en la guerra moderna, la innovación tecnológica puede ser tan poderosa como la fuerza bruta de las grandes armas. Si estás disfrutando este relato de cómo los drones están cambiando el mundo de la guerra, suscríbete al canal para no perderte las actualizaciones de esta historia que sigue evolucionando. Mantente informado sobre lo que está por venir. Sigamos con más. El impacto de este ataque con drones no solo se limita al ámbito militar o estratégico. Ha tenido profundas repercusiones en el panorama geopolítico mundial. Cuando Ucrania lanzó ese ataque a un barco de guerra ruso en pleno Mar Negro, no solo puso en evidencia las vulnerabilidades de una de las potencias militares más grandes del mundo, sino que también envió un mensaje claro a otros países. La guerra moderna ya no se libra solo con grandes flotas de barcos o ejércitos masivos, sino también con tecnologías pequeñas, ágiles y de bajo costo, que están cambiando las reglas del juego. El ataque a este barco ruso tiene una gran relevancia dentro del contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero las repercusiones van mucho más allá de sus fronteras. Este incidente ha alterado la forma en que otros países ven la tecnología de los drones y, sobre todo, cómo piensan sobre la defensa en el futuro. En este nuevo escenario, la estrategia militar de las
grandes potencias está siendo puesta a prueba de una manera que nunca antes se había imaginado. Muchos expertos coinciden en que el ataque de los drones ucranianos es solo la punta del iceberg de una tendencia que continuará creciendo en los próximos años. A medida que los drones se vuelven más sofisticados y accesibles, países con menor poder militar ahora tienen una herramienta para desafiar a naciones más poderosas, igualando un poco la balanza en el campo de batalla. Lo que antes parecía impensable, que un pequeño ejército con recursos limitados pudiera hacer frente a una superpotencia militar, ahora es una realidad palpable. Y este ataque a un barco ruso ha sido la prueba más contundente de ello. El impacto en Rusia ha sido, sin lugar a dudas, significativo. Este ataque no solo puso en jaque a una de sus unidades más importantes en el Mar Negro, sino que también dejó al descubierto la vulnerabilidad de sus sistemas de defensa frente a ataques no convencionales. Las autoridades rusas, acostumbradas a contar con fuerzas armadas imponentes y sistemas de defensa avanzados, se encontraron con una amenaza a la que no pudieron reaccionar a tiempo. A pesar de contar con radares y misiles de defensa, el ataque de los drones fue inesperado y en muchos casos el daño fue irreversible antes de que pudieran implementar una respuesta efectiva. Esto ha obligado a Rusia a reconsiderar su postura frente a las nuevas amenazas tecnológicas y a realizar una reevaluación crítica de sus capacidades de defensa, especialmente en lo que respecta a los ataques de baja escala pero altamente efectivos como los de los drones. Este tipo de ataque también ha puesto en duda la fiabilidad de las estrategias tradicionales de defensa que las grandes potencias han utilizado durante décadas. Hasta hace poco, las grandes flotas de guerra y los complejos sistemas de defensa antimisiles eran considerados impenetrables, al menos en teoría. Pero los drones ucranianos han demostrado lo contrario. Las pequeñas amenazas, al estar correctamente coordinadas y aprovechadas, pueden hacer mucho más daño que un ataque convencional de mayor escala. Este evento no solo resalta las debilidades de un ejército tradicional frente a nuevas tecnologías, sino que también marca el comienzo de una nueva era en la guerra moderna, donde la inteligencia, la rapidez y la tecnología avanzada pueden ser más decisivas que la fuerza bruta. Por otro lado, la comunidad internacional ha comenzado a reaccionar ante el auge de los drones en los conflictos bélicos. Los países más poderosos, que históricamente se han sentido seguros gracias a sus vastos arsenales, ahora se ven obligados a adaptarse a una realidad completamente nueva. Los drones ya no son una amenaza solo para las naciones pequeñas o aquellas con economías limitadas. Los grandes poderes militares ahora se enfrentan a un desafío que no pueden ignorar, especialmente porque los drones se están haciendo más baratos, accesibles y sofisticados con cada día que pasa. Las grandes naciones como Estados Unidos, China y Rusia no solo están desarrollando sus propias flotas de drones para la guerra, sino que también están invirtiendo fuertemente en sistemas de defensa diseñados para contrarrestar estos ataques. La carrera armamentista se está reconfigurando, y los drones están al centro de esa nueva competencia tecnológica. De hecho, este tipo de ataques está llevando a un cambio en la manera en que se conceben las alianzas militares a nivel global. Antes de este ataque, se pensaba que el poder militar de un país estaba directamente relacionado con su capacidad de mantener grandes ejércitos y flotas de guerra. Sin embargo, ahora, los países que están desarrollando tecnologías de drones se posicionan en una ventaja estratégica, porque pueden atacar sin poner en riesgo sus propios recursos humanos. Este cambio de paradigma está obligando a los países a reevaluar sus políticas de defensa y, a su vez, a modificar sus estrategias diplomáticas. Ucrania ha demostrado que un ejército más pequeño, pero con una tecnología adecuada, puede desafiar a una potencia mundial con mucho mayor eficacia de lo que muchos pensaban. Los efectos de este ataque también están comenzando a extenderse en el ámbito económico. Los países que antes dependían de las grandes industrias de armamento tradicional están viendo cómo el mercado de drones está creciendo de manera exponencial. Las empresas tecnológicas que producen drones y los sistemas necesarios para operarlos están ganando terreno rápidamente en la industria armamentista. Y así concluimos esta increíble historia sobre cómo los drones ucranianos cambiaron el rumbo de la guerra en el Mar Negro, demostrando una vez más cómo la tecnología puede cambiar las reglas del juego en la guerra moderna. Lo que ocurrió con ese barco ruso no solo es un hito en el conflicto, sino también una señal de lo que está por venir en el futuro de los enfrentamientos bélicos. Los drones han venido para quedarse, y su impacto en los conflictos globales seguirá siendo un tema central de conversación. Si te ha sorprendido esta historia tanto como a mí,
No olvides suscribirte al canal para seguir conociendo más sobre este tema y otras noticias cruciales que están dando forma al mundo actual. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre el futuro de los drones en la guerra? Nos encantaría leer tu opinión. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Hasta pronto!